algo preparado para ustedes. Ujú. Entonces ya nada más con que podamos presentar eh, la cuestión de... por favor, no sé si me escuchas. Sí, ya te estamos escuchando, Orlando. Buenos días a todos. Perfecto, buenos días. Bien, pues vamos a iniciar este webinar. No sé si todos me escuchen bien. Creo que sí, ¿verdad? Sí, así debe ser, Rodolfo. Ok, bueno, pues vamos a iniciar este webinar. Como comentaba Orlando, es un tema que a todos los que estamos aquí en este momento nos interesa mucho, es de importancia para nuestro desarrollo profesional y sobre todo para nuestro desarrollo y habilidades como auditores bajo este estándar que es el estándar técnico de ATF 16949. Bueno, vamos a hacer una breve síntesis de lo que vamos a tocar en este día, en estos 30 minutos, ¿no? Vamos a tratar de hablar rápidamente de qué es IATF 16949. Hablaremos un poco sobre qué son los aspectos críticos de esta norma IATF, qué es la calidad. Hablaremos de 7 mitos que normalmente se mencionan mucho en las organizaciones, mitos de la IATF 16949, y la parte medular, los aspectos clave que tenemos que considerar al momento de realizar auditorías internas con este estándar, ¿no? Y nos daremos un minuto para hablar de las conclusiones de este webinar. Pues empezamos comentando que IATF en sí, pues es una norma internacional, ¿no? Desarrollada por el International Automotive Task Force, y si es aplicable pues directamente a la fabricación de productos que están relacionados con la industria automotriz. Es uno de los estándares pues, que más se utilizan en la industria automotriz para gestionar la calidad. Digo, es uno de los que más se utilizan porque pues hay otros también, ¿no? Está el BDA 6.1. Y bueno, IATF 16949 es la especificación técnica para los sistemas de gestión de calidad del sector automotriz, y es prácticamente nos define como qué organizaciones son las que pueden satisfacer los requisitos de los clientes y otras partes interesadas basándose en los requerimientos de este estándar IATF. Bueno, veamos ahora el término así muy resumido sobre qué es la calidad, ¿no? La calidad, tal como nos la menciona el vocabulario de la ISO 9000 en su versión 2015, nos dice que calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple los requisitos. Y bueno, si nos vamos a desglosarlo para poderlo determinar más claramente este término de calidad, pues diremos que grado pues es el nivel al que un producto o servicio logra satisfacer, ¿no? Las características inherentes son las características que forman parte del producto o el servicio y que son responsables de lograr esta satisfacción. Y los requisitos pues son las necesidades y también las expectativas de los clientes o de terceros o de inclusive dentro de la organización pudiera plantearse que también hay requisitos, ¿no? Y bueno, ya con este contexto podemos determinar entonces que la calidad pues va más allá de cumplir simplemente los requisitos, ¿no? También tenemos que determinar expectativas y necesidades de clientes, aquello que no nos dicen o no lo establecen en un contrato o en una especificación técnica, más sin embargo se tienen que cumplir, más sin embargo el cliente espera que esto se lleven a cabo y se cumpla, ¿no? Vamos a hablar de los 7 mitos más comunes de IATF 16949. El primer mito nos dice que siempre tenemos que hacerlo de esta forma, ¿no? O sea, hay que apegarse siempre a los debes que dice IATF, y una vez que ya desarrollamos el sistema ya no lo podemos cambiar, tenemos que apegarnos a esto que ya hicimos y mantenernos ahí.
Es un mito porque desafortunadamente lo que la norma pide es que vayamos mejorando los procesos, mejorando el mismo sistema de gestión de calidad y por ende, pues se espera lo contrario, se espera que el sistema vaya madurando, vaya evolucionando y no siempre se estarán haciendo las cosas de una manera inflexible y de una sola forma, sino conforme a la organización va determinando las circunstancias o las cualidades con las que puede mejorar el sistema o los métodos o los procedimientos o los procesos. El segundo mito de IATF 16949 es que pues, se suele decir que pertenece solo al departamento de calidad, ¿no? Que el responsable de que esta norma esté implementada en toda la organización, pues el responsable es calidad, ¿no? Y pues por como es una norma de calidad, pues le toca directamente al responsable de calidad y él se hace bolas. Obviamente este mito a veces se aplica tal cual en algunas organizaciones, sin embargo, pues resulta muy pesado para el área de calidad y también resulta muy pesado para los que en su momento pues no sienten o no están relacionados con las responsabilidades que marca la IATF y por ende cuando vienen auditorías o al momento de hacer las auditorías nos damos cuenta que no están totalmente conscientes de los requisitos que les aplican de acuerdo a lo que marca la IATF o que inclusive ni siquiera tienen claro cuáles son sus roles o sus funciones ligados a los requerimientos de IATF 16949. Otro mito que suele pasar pues es que esto pues no aplica a mi negocio, pero pues nos lo pide el cliente, lo tenemos que hacer, pero en realidad a nosotros no nos aplica. Este mito a veces es común cuando se les impone a las organizaciones certificarse o implementar un sistema de calidad basado en IATF por un requisito del cliente. Sin embargo, y esta es la realidad, pues cualquier empresa que esté trabajando en la línea de suministros del sector automotriz debiera aplicar los requerimientos de IATF 16949 porque es en base a estos requerimientos como logrará, por un lado, la satisfacción de todas las partes interesadas y por otro lado, una mejora en su desempeño de manera continua, ¿no? Otro requisito, otro mito de IATF es que todo lo que se desarrolle y todo lo que se haga en las organizaciones tiene que estar documentado, tiene que estar basado en un procedimiento. La verdad es que IATF sí es un poco extenso en algunos documentos que requiere, ¿no? Que son debes obligatorios de la norma, más sin embargo, no todo debe estar documentado. Habrá circunstancias en las que no sea necesario tener documentos para ciertas actividades o ciertas partes del desarrollo de un proceso. Otro mito de IATF es que dicen que es caro de implementar y es caro de mantener. Las certificaciones IATF pues están dentro de un costo que al final va a ser muy redituable para las organizaciones considerando los beneficios que aporta el tener un sistema de gestión de calidad certificado bajo IATF 16949. No son más los beneficios que lo que se genera en el gasto o en el costo, ¿no? Bien. Otro mito de IATF es que todo tiene que ser perfecto desde el principio. Estamos implementando IATF y entonces no podemos liberar procedimientos, no podemos liberar instrucciones, no podemos liberar formatos hasta que estén totalmente perfectos. Esto pues es un mito, en realidad se espera que al momento de iniciar un proceso de implementación de IATF, se tengan que ir haciendo ajustes sobre la marcha, se tengan que ir adecuando documentos, se tengan que ir desarrollando y perfeccionando procesos, se tengan que ir visualizando nuevas formas de documentar o de implementar estos requerimientos de IATF 16949. Y el mito más común de los 7 mitos es, con un curso de formación de auditor interno, ya estoy calificado como auditor interno. Es un mito, muchos piensan que teniendo ya el curso de formación de auditor interno en IATF ya son auditores calificados. La realidad es que tanto la ISO 19011 como la misma IATF en la parte de las competencias son muy claros en establecer los debes que debe cumplir un auditor para considerarse que está calificado.
Una base fundamental es la formación, en eso creo que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, esta formación tiene que amalgamarse con la experiencia, con la habilidad, con el desarrollo de desarrollar auditorías de práctica, auditorías de entrenamiento, etcétera, etcétera. Las organizaciones tendrán que definir claramente cómo son las metodologías internas para calificar sus auditores internos, claro, considerando como una parte importante la formación que este auditor interno debe de tener, más una serie de otros conocimientos que van a formar parte de la expertise técnica con la que tiene que sustentar el auditor interno, sus habilidades y sus competencias. Bien, ¿cuáles son los aspectos claves que tenemos que considerar cuando realizamos auditorías internas bajo el estándar de IATF 16949? Normalmente las organizaciones están involucradas en el día con día de las operaciones. La norma IATF es muy técnica, el cliente pide muchos requerimientos y nos absorbemos directamente a la hora de hacer la auditoría interna sobre todos los requisitos que nos marca los clientes. Eso es, digamos que es de cajón, se tiene que hacer, es lo que el auditor interno siempre considera a la hora de hacer su plan de auditoría. Sin embargo, también tendría que considerar, y a veces no las evaluamos del todo, cuáles son las acciones que se derivan del análisis del contexto. Este es un requisito de ISO 9001, pero que como ustedes saben, ISO 9001 es la base de los requisitos totales que marca IATF, o sea, IATF usa como una base los principios de los requisitos de ISO 9001, más los requisitos que va agregando la norma técnica IATF 16949. Entonces, nos encontramos con que las acciones derivadas del contexto, pues a veces no las auditamos, a veces no las revisamos, nada más vemos que nos dice hay que hacer el análisis y vemos que se tenga el análisis del contexto, nos muestran los registros que hicieron muy bien todas sus metodologías para hacer el análisis y perfecto, se cumplió muy bien. Sin embargo, la realidad es que ese análisis debe de reflejarse o debe de verse claramente en los planes, en los objetivos y en las metas, tanto para manejar los riesgos y amenazas que se pudieran haber visualizado a la hora de hacer el análisis del contexto, así como también aprovechar las oportunidades que se derivan de este análisis del contexto, ¿no? Entonces, todo esto tiene que estar alineado con los planes estratégicos que marque la dirección. Digamos que de cierta forma el análisis del contexto son las entradas para las estrategias que tendrá que plantear la alta dirección y por ende, a la hora de auditar tenemos que dar ese seguimiento. A ver, todo esto se determinó a la hora del análisis del contexto, todos estos fueron los riesgos y las amenazas que se determinaron y estas son las oportunidades. Bueno, ¿qué se planteó ahora la organización considerando la estrategia de la dirección como parte de las actividades que se derivan o como resultados o como salidas de este proceso del análisis del contexto? ¿Qué salió? ¿Qué surgió? ¿Cómo están relacionadas estas metas, estos objetivos con este análisis de contexto? Es ahí uno de los puntos clave que los auditores internos tienen que considerar cuando desarrollen sus auditorías internas. Otro punto clave dentro de las auditorías es mantener siempre la metodología de auditar basándonos con el enfoque de procesos, ¿sí? A veces nos desarrollamos un buen checklist y nos vamos haciendo auditoría por áreas o por departamentos. Y la verdad es que la norma es muy clara en este sentido, ¿no? Las auditorías se tienen que hacer también considerando todo el enfoque basado en procesos, o sea, tenemos que llegar a auditar el proceso que tenemos en el plan de auditoría y tenemos que basarnos en determinar en ese proceso cómo se identifica, cómo está interrelacionado con otros procesos, cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas, cuáles son los recursos que se asignaron a este proceso, cuál es la información que se requiere para poderlo gestionar, ¿no? Y que esta información esté controlada, que se fomente también el control continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de estos procesos, así como cómo está su interacción con
proceso siguiente, ¿no? Ya sea un proceso que puede ser internamente dentro de la organización, o sea, la salida va directamente a un cliente interno, cuál es ese nivel de satisfacción de ese cliente interno con esta salida de este proceso y pues hasta con más detalles si es un proceso que su salida va a un cliente externo, cómo se está cumpliendo los requisitos de estos clientes, cómo se están logrando sus niveles de satisfacción, cómo se mide el desempeño de estos procesos, ¿no? Entonces, a veces nada más nos vamos preguntando los requisitos que le aplican al área o al departamento que nosotros determinamos a la hora de hacer la planificación de auditoría y perdemos el enfoque de auditar con el esquema de procesos. Entonces, este es un aspecto clave que siempre tenemos que considerar los auditores. Por otro lado, cuando nos toca auditar la parte del liderazgo, pues es imprescindible que a la hora de auditar a la alta dirección, pues podamos tener los elementos para determinar cómo está el compromiso tanto de la alta dirección como de todos los demás directores o dueños de procesos, pues por un lado para proporcionar los recursos necesarios y suficientes para que se puedan lograr las metas, objetivos y se pueda lograr el desempeño adecuado de los procesos, así como también cómo se han establecido los canales de comunicación que son necesarios para poder implementar el sistema de gestión de una manera eficaz, ¿no? Entonces aquí a veces nada más nos vamos con revisar cómo revisa la alta dirección, o sea, en el capítulo 9, la revisión del desempeño del sistema, pues nada más vemos la evidencia de cómo revisó el director el sistema de gestión. Sin embargo, a la hora de auditar también tendríamos que evaluar cómo está este compromiso para que se logre la eficacia del sistema de gestión de calidad y cómo se proporcionan los recursos necesarios, cómo se han determinado, cómo se le comunica a la alta dirección si hay falencia de recursos o si hay fallas internas en estos sentidos, etcétera, etcétera. Por otro lado, también a la hora de hacer las auditorías internas, en un momento como que no auditamos de una manera muy clara para poder entender cómo está la motivación y el compromiso dentro de la organización y dentro de las personas que se desenvuelven dentro de ella, ¿no? Y esto, pues, para que el sistema de gestión de calidad pueda tener mejores niveles de desempeño y mejores resultados, es determinante que a la hora de auditar podamos evaluar realmente cómo está la motivación del personal, ¿no? Cómo están los compromisos de la gente para lograr los resultados, las metas, los indicadores, los desempeños que tiene planteados dentro de sus procesos y dentro de sus funciones y dentro de sus roles, ¿no? Pero pues, para que esto pueda darse, muchas veces hay que irnos un poco más atrás y es evaluar cómo está el conocimiento que la gente tiene para lo que se refiere a su propio trabajo, el conocimiento que la gente tiene de las metas o los resultados que debe dar su trabajo y los objetivos que tiene que cumplir o los indicadores de desempeño que tiene que dar ciertos números para que el personal pueda tener muy claro cuáles son esos resultados que está dando y cómo contribuye con esos resultados para que se logren las actividades planificadas dentro del desempeño del sistema de gestión de calidad. Cuando la gente tiene este conocimiento de una manera muy clara, esto le permite generar un mayor compromiso y cuando da los resultados que se esperan y los resultados que están planificados, pues eso también le genera una motivación. El auditor interno tiene que tener claro los lineamientos y los parámetros para poder determinar esta motivación y este compromiso. Y ahora, pues ahora con esto de la situación que estamos viviendo, de la parte de la cuarentena, que ya se volvió una cuarentena de más de 40 días, en la gestión de riesgos, a la hora de que iniciemos auditorías internas, pues tenemos que asegurarnos que este riesgo que ya se está viviendo, que es la situación del COVID-19, este riesgo, cómo se ha identificado ya dentro de la organización, cómo se han efectuado ya las acciones para asegurar que no se pone, valga la redundancia, que no se pone en riesgo el suministro a los clientes. Al final del día, aquí no hay que confundirnos. Por un lado, ya hay toda una serie de medidas que ya se plantearon
para asegurar que la gente no pueda tener mucho riesgo de contagio dentro dentro del centro de trabajo, y esto pues es la parte que pues va a competir directamente a la norma ISO 45000 en la parte de seguridad y salud ocupacional. Pero nosotros también, como auditores internos en la parte de IATF, en la parte de calidad, tenemos que determinar cómo se están haciendo los planes de reacción para esta situación con la meta o con la mira en que no se afecte los requisitos del cliente y que no se afecte los suministros directos al cliente, ¿no? Que se pueda seguir suministrando de manera continua todos los requisitos que el cliente nos pida de nuestros productos o nuestros servicios también, ¿no? Y dentro de esta gestión de riesgos, deberían de estar dentro de los análisis o la evaluación si la organización está teniendo ya personal que está trabajando en home office, o sea, está trabajando en casa, cómo se ha determinado y cómo se está controlando el posible riesgo informático, ¿no? Que la gente al estar en casa trabajando, pues a lo mejor no tiene todos los sistemas de seguridad para que no le vayan a hackear su información o no le vayan a hackear lo que tiene en su laptop mientras está trabajando. Esto cómo se está controlando en los planes para la disminución o el manejo de los riesgos, tendría que estarse visualizando y tendría que estarse ya considerando, ¿no? Y esto también es algo muy clave hoy en día y que tiene pues mucho que ver con lo que está pasando, ¿no? Por otro lado, y eso también es importante, a la hora que hacemos la auditoría interna, como que la parte de la responsabilidad corporativa, que es un requisito también que nos pide IATF, como que también nada más la vemos por encimita. A ver, ¿tienes redactada una política de responsabilidad corporativa? Sí, aquí está la política redactada. Ah, perfecto, damos por bueno el punto. La verdad es que esa es una parte, ¿no? Tener las políticas corporativas adecuadamente redactadas y tenerlas, comunicadas en toda la organización. Sin embargo, también el auditor interno tiene que constatar que la gente pues está consciente de estas responsabilidades corporativas, de estas políticas, que sabe cómo se aplican, que sabe cómo recurrir en caso de que haya una violación o una inconsistencia a estas políticas. Y esto a veces se nos pasa a la hora de hacer la auditoría interna, nos vamos nada más con la revisión documental, pero pues todo eso tiene que estar más bien aterrizado en el piso y en las operaciones del día con día. Otra de las cosas que de repente también se nos barren cuando hacemos nuestro plan de auditoría interna para IATF es considerar las interpretaciones sancionadas, ¿no? Esto yo creo que todos los que trabajamos en el sector automotriz lo sabemos, que la norma IATF pues es una norma viva que se está modificando o se está actualizando en algunos puntos cuando les queda claro que no está muy bien definido el requisito o el requisito no ha sido bien planteado en las organizaciones y lo están interpretando de maneras diferentes o simplemente la norma omitió o no clarificó ciertos requisitos. En ese punto, la organización IATF lo que hace es que saca unas interpretaciones que le llaman interpretaciones sancionadas o sí, por sus siglas en inglés, ¿no? Y estas interpretaciones sancionadas nos dice, ah, mira, el punto de IATF que dice esto, ahorita ya no va a aplicar, o el punto que menciona la norma IATF en este momento ya no se considera así, ahora tienes que interpretarlo de esta forma. Y por eso el auditor interno tiene que asegurarse que tiene las sancionadas en el último nivel para poderlas considerar en su plan de auditoría al momento de hacer su lista de interpretación y de recabar los elementos para determinar que se está en cumplimiento. Hacer una auditoría nada más basado en los requisitos de la versión 2016 de IATF 16949 puede ser contraproducente porque puede ser que ya haya sancionadas que digan lo contrario a lo que está diciendo en su primera edición el requisito de IATF 16949. Entonces, y me ha tocado ver, ¿no? Que a la hora de revisar auditorías internas resulta que los auditores internos no consideraron las sancionadas en su último nivel y por ende lo que están preguntando ya no es del todo aplicable de acuerdo a los últimos documentos de las interpretaciones sancionadas. Entonces, esto es clave, esto es importantísimo a la hora de hacer auditorías internas. Conclusiones, bueno, pues las auditorías internas
al sistema de gestión de calidad bajo la YATF 16949, ya sabemos que son un medio, ¿no?, para que la empresa pueda tomar un enfoque sistemático para poder cumplir sus objetivos, así como para poder cumplir los requisitos de las partes interesadas y hacerlo realizando las mejoras en el desempeño de sus procesos. Sabemos muy bien que YATF es una norma con requisitos hasta cierto punto extensos. Sin embargo, todos ellos son coadyuvantes, van interrelacionados. La falla de uno nos pudiera repercutir en la falla de otros. Por lo tanto, y por eso es muy importante, el auditor de esquemas YATF tiene que tener una visión muy amplia, porque inclusive YATF va ligado con aspectos de seguridad, ¿no?, y va ligado con aspectos también de gestión ambiental, y el auditor YATF tiene que considerar también esos puntos cuando la norma lo requiere en algunos de sus devs. Pues ahora sí abrimos un panel de 1 minuto para preguntas o si tienen algunas dudas, pues vamos a escucharlos, ¿no? Perfecto, perfecto. Ahora sí que, pues muchas gracias, Rodolfo, por esta información que nos compartes. Si alguien de los participantes tiene alguna duda, en la sección de la derecha de su pantalla pueden encontrar un panel de preguntas y respuestas o en el mismo chat. Y yo aquí las puedo leer y se las compartimos a Rodolfo para que las resolvamos de una vez. Así que vamos a dar Claro. Gracias, gracias. Un minutito para que activen aquí sus cámaras. Así es. Los controles. Y bueno, también por aquí nos mandan saludos desde Argentina. Saludos, saludos. Desde Chile también nos manda saludos Daniel Martínez. Muy bien. Perfecto. Una cosa, Rolfo, la presentación la quitaste, ¿verdad? Sí, ¿la quieres que la vuelva a poner? Sí, nada más las partes del final, la parte del final donde vienen los datos de contacto. Ah, sí, tienes razón, permíteme. Sí, gracias. Y bueno, veo que en realidad no hay muchas dudas. Espero que sea porque esto fue Permíteme, porque eh, a ver, vamos a ver. Sí, es que lo dejé para el panel de preguntas, pero si no hay preguntas, vamos a la parte final de esta presentación, ¿no? Ya pasamos las preguntas, creo que o no me entendieron nada, por eso no hubo preguntas, o lo explicamos muy bien y ya no hubo manera de preguntar, pero bueno, ahí está la parte final. fue todo muy claro. Pero bueno, por aquí nos comenta María de la Luz que todo muy bien. Muchas gracias. Qué bueno, María. Y bueno, comentarles, este es un webinar, como les comentábamos, que es la apertura, es una breve síntesis de lo que vendría siendo el curso que vamos a impartir la siguiente semana. El curso es el que están viendo en pantalla, es el curso de Auditor Interno IATF. Ocupadillo, te regreso la llamada. Ay, perdón, quité mi audio. Como les comentaba, es el curso de auditor interno bajo la norma IATF que se llevará a cabo la siguiente semana, el martes, el miércoles y jueves en horarios de 8 a 2. También es un curso que se va a dar para la subsidiaria de Argentina, que bueno, también ahí vienen los horarios, ¿no? Por aquí nos ponen unas preguntas. Ajá, Aquí nos ya la estoy checando. Ok, nos preguntan, ¿qué opinión tiene sobre las auditorías virtuales que se están haciendo por pandemia? ¿Son eficaces? ¿Recomendables? ¿Qué nos parece? Ok, bueno, ya estaba contestando por el chat, pero lo contesto aquí directamente. Sí, lo estaba contestando por el chat, pero lo contesto aquí directamente. Pues al final del día son como cualquier otra auditoría, ¿no? Dependerá mucho su eficacia desde la planificación que se tenga de esta auditoría, así como también la expertise técnica y el desempeño que tenga el auditor. El hecho de que sea virtual no le quita valor cuando el auditor tiene la expertise y la capacidad suficiente si lo ha hecho con una adecuada planificación, ¿no? Eso es lo que yo podría decir de estas auditorías. Sí, si me permiten comentarles un poco de manera interna dentro de TUF, la verdad es que
Tenemos clientes que sí nos piden que las auditorías sean presenciales, sin embargo, la mayoría han optado por la versión virtual por el tema de la pandemia y para esto lo que estamos facilitando es por lo menos tener tres plataformas disponibles. La primera que nosotros recomendamos es la interna, que es Webex. También si el cliente lo prefiere, lo podemos hacer por Skype y también tenemos la opción de Zoom. Son las tres plataformas que tenemos disponibles en el momento de una auditoría remota para evitar alguna demora en cuestiones de internet y de conexión. Ujú. Pregunta Bien. Víctor Leonardo Salgado, el costo de auditor, del curso de auditor. En un momento te lo doy, es parte de la sorpresa, es parte de la sorpresa. Eh, Nos pregunta Antonio Moreno si podemos ampliar el tema de asegurar la continuidad del negocio con respecto a la pandemia. No sé si por ahí sea un tema que vayamos a tocar en el curso, Rodolfo. De hecho, en el curso de IATF vamos a hablar mucho sobre eso, sobre todo porque inclusive ya hay recomendaciones de IATF para este punto en específico, pero sí es un poco extenso, no nos alcanzaría a cubrirlo ahorita en 2 o 3 minutos. Ok. Bueno, pues ahora sí que estas son las preguntas que tenemos. Y bueno, ahora sí ya para contestar la última pregunta de Víctor Leonardo sobre cuál es el costo del curso de auditor interno. Es un curso en línea, como les comentaba, estaba planeado para 3 días de 18 horas en total. El curso, les voy a mandar información, es un brochure donde viene el temario y el costo que viene mencionado es de 6,500 pesos por persona, pesos mexicanos, 6,500 pesos por persona. Pero qué bueno que se quedaron todas las personas aquí asistentes a este webinar, porque les queremos ofrecer, y esto solamente para los que están participando en este webinar, les queremos ofrecer un 30% de descuento en este precio. Es decir, si usted está, bueno, si el precio original era de 6,500, el precio que ahora ustedes pagarían por persona sería de 4,550 pesos. Entonces, esa es la gran sorpresa que les queríamos dar. Lo único que tienen que hacer es, yo les voy a mandar información sobre este curso. Ustedes me contestan que asistieron al webinar, lo corroboramos, no es necesario tanta burocracia, y tendrían acceso a este descuento de 30%. El ahorro es de casi 2,000 pesos por el curso y bueno, esta es la oferta que les queríamos proponer a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Entonces, les recuerdo, precio original 6,500, nuevo precio 4,550 por persona. Si eso es el precio individual, si también tuvieran la oportunidad de compartir a más personas de su empresa en el curso, podemos ver otra gestión en el precio. Pero de manera, eso es lo que queríamos comentar. Rodolfo, ahora sí, no sé si tengas algo más que comentar para poder ya No, finalizar. pues nada más que los esperamos en el curso. Muchas gracias, nos vemos pronto. Perfecto. Bueno, de mi parte es todo. Espero que haya podido ser claro con la parte de este nuevo precio que les ofrecemos. Y bueno, pues quedamos a la espera de todos sus comentarios. Y muchas gracias. Nos estamos escribiendo por correo. WhatsApp aparece también en la presentación. Si lo hacemos llegar, pueden hablar por teléfono, lo que necesiten. Muchas gracias a todos. Perdón, aprovechando ya, me nos preguntan aquí una última pregunta ya para finalizar, que si IATF aplica también para la industria de manufactura de motocicletas. No, 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 solo es para sector automotriz. Ok, ok, perfecto, perfecto. Bueno, pues ahora sí que muchas gracias a todos por su participación y pues podemos dar por concluido el webinar. Les agradecemos mucho su asistencia y esperamos contar con ustedes en el curso de la siguiente semana. Que tengan muy buenos Gracias todos. a todos. Buena tarde.